Hola, sigo leyéndote de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. La última vez empecé a leerte la tercera parte, Educar es una especificidad humana, y hoy voy a terminar de leerte esa tercera parte y con ella el libro todo. Subtítulo 6. Enseñar exige saber escuchar. Recientemente, platicando con un grupo de amigas y amigos, una de ellas, la profesora Olgair García, me dijo que en su experiencia pedagógica de profesora de niños y de adolescentes, pero también de profesora de profesoras, venía observando cuán importante y necesario es saber escuchar. Si en verdad el sueño que nos anima es democrático y solidario, no es hablando a los otros desde arriba, sobre todo, como si fuéramos los portadores de la verdad que hay que transmitir a los demás, como aprendemos a escuchar. Pero es escuchando como aprendemos a hablar con ellos. Solo quien escucha paciente y críticamente al otro habla con él, aun cuando en ciertas ocasiones necesite hablarle a él. Lo que nunca hace quien aprende a escuchar para poder hablar con es hablar impositivamente, incluso cuando por necesidad habla contra posiciones o concepciones del otro, habla con él como sujeto de la escucha de su habla crítica y no como objeto de su discurso. El educador que escucha aprende la difícil lección de transformar su discurso al alumno, a veces necesario, en un habla con él. Hay una señal de los tiempos, entre otras, que me asusta. La insistencia con la que en nombre de la democracia, de la libertad y de la eficiencia se viene asfixiando la propia libertad y por extensión la creatividad y el gusto de la aventura del espíritu. La libertad de movernos, de arriesgarnos, viene siendo sometida a una cierta uniformidad de fórmulas, de maneras de ser en relación con las cuales somos evaluados. Claro está que ya no se trata de la asfixia truculentamente producida por el rey despótico sobre sus súbditos, por el señor feudal sobre sus vasallos, por el colonizador sobre los colonizados, por el dueño de la fábrica sobre los obreros, por el Estado autoritario sobre los ciudadanos, sino por el poder invisible de la domesticación enajenante que alcanza una eficacia extraordinaria en lo que vengo llamando, entre comillas, burocratización de la mente. Un estado refinado de extrañeza, de, entre comillas, autosumisión de la mente, del cuerpo consciente, de conformismo del individuo, de resignación ante situaciones consideradas fatalmente como inmutables. Es la posición de quien encara los hechos como algo consumado, como algo que sucedió porque tenía que suceder en la forma en que sucedió. Es la posición, por eso mismo, de quien entiende y vive la historia como determinismo y no como posibilidad. Es la posición de quien se asume como fragilidad total ante el todopoderosismo de los hechos que no solo acontecieron porque tenían que acontecer, sino que no pueden ser reorientados o alterados. En esta manera mecanicista de comprender la historia, no hay lugar para la decisión humana. Así como
en la desproblematización del tiempo, de la que resulta que el porvenir ora es la perpetuación del hoy, ora algo que será porque está dicho que será, no hay lugar para elección, sino para el acomodamiento bien adaptado a lo que está allí o a lo que vendrá. No es posible hacer nada contra la globalización que, realizada porque tenía que ser realizada, debe continuar su destino, porque así está misteriosamente escrito que debe ser. La globalización que refuerza el mando de las minorías poderosas y despedaza y pulveriza la presencia impotente de los dependientes, haciéndolos todavía más impotentes, es un destino manifiesto. Frente a ella no hay otra salida más que cada uno baje dócilmente la cabeza y agradezca a Dios por continuar vivo. Agradecer a Dios o a la propia globalización. Siempre rechacé los fatalismos. Prefiero la rebeldía que me confirma como persona y que nunca dejó de probar que el ser humano es mayor que los mecanismos que lo minimizan. La proclamada muerte de la historia, que significa en última instancia la muerte de la utopía y de los sueños, refuerza indiscutiblemente los mecanismos de asfixia de la libertad. De allí que la pelea por el rescate del sentido de la utopía, de la cual no puede dejar de estar impregnada la práctica educativa humanizante, tenga que ser una constante de esta. Cuanto más me dejo seducir por la aceptación de la muerte de la historia, tanto más admito que la imposibilidad de un mañana diferente implica la eternidad del hoy neoliberal que está allí, y la permanencia del hoy mata en mí la posibilidad de soñar. Una vez desproblematizado el tiempo, la llamada muerte de la historia decreta el inmovilismo que niega al ser humano. La total desconsideración por la formación integral del ser humano y su reducción a puro adiestramiento fortalece la manera autoritaria de hablar desde arriba hacia abajo. En ese caso, hablar a que en la perspectiva democrática es un momento posible de hablar con, no es ni siquiera ensayado. A ver, voy a repetir. En ese caso, hablar a que en la perspectiva democrática es un momento posible de hablar con, no es ni siquiera ensayado. La total desconsideración por la formación integral del ser humano, su reducción a puro adiestramiento, fortalecen la manera autoritaria de hablar desde arriba hacia abajo, a la que le falta, por eso mismo, la intención de su democratización en el hablar con. Los sistemas de evaluación pedagógica de alumnos y de profesores se vienen asumiendo cada vez más como discursos verticales, de arriba hacia abajo, pero insisten en pasar por democráticos. La cuestión que se nos plantea en cuanto a profesores y alumnos, críticos y amantes de la libertad, no es naturalmente ponernos contra la evaluación, a fin de cuentas necesaria, sino resistir a los métodos silenciadores con que a veces viene siendo realizada. La cuestión que se nos plantea es luchar en favor de la comprensión y de la práctica de la evaluación en cuanto instrumento de apreciación del quehacer de sujetos críticos al servicio, por eso mismo, de la liberación y no de la domesticación. Evaluación en que se estimule el hablar a como camino del hablar con.
En el proceso del habla y de la escucha, la disciplina del silencio, que debe ser asumido con rigor y en su momento por los sujetos que hablan y escuchan, es un sine qua non de la comunicación dialógica. La primera señal de que el individuo que habla sabe escuchar es la demostración de su capacidad de controlar no sólo la necesidad de decir su palabra, que es un derecho, sino también el gusto personal, profundamente respetable, de expresarla. Quien tiene algo que decir tiene igualmente el derecho y el deber de decirlo. Sin embargo, es preciso que quien tiene algo que decir sepa, sin sombra de duda, que no es el único o la única que tiene algo que decir. Aún más, que lo que tiene que decir, no es necesariamente, por más importante que sea, la verdad auspiciosa esperada por todos. Es preciso que quien tiene algo que decir sepa, sin duda alguna, que sin escuchar lo que quien escucha tiene igualmente que decir, termina por agotar su capacidad de decir, por mucho haber dicho sin nada o casi nada haber escuchado. Es por eso por lo que agrego, quien tiene algo que decir debe asumir el deber de motivar, de desafiar a quien escucha, en el sentido de que quien escucha diga, hable, responda. El derecho que se otorga a sí mismo el educador autoritario de comportarse como propietario de la verdad de la que se adueña y del tiempo para discurrir sobre ella es intolerable. Para él, quien escucha no tiene siquiera tiempo propio, pues el tiempo de quien escucha es el suyo, el tiempo de su habla. Por eso mismo su habla se da en un espacio silenciado y no en un espacio con o en silencio. Al contrario, el espacio del educador democrático que aprende a hablar escuchando se ve cortado por el silencio intermitente de quien, hablando, calla para escuchar a quien, silencioso y no silenciado, habla. La importancia del silencio en el espacio de la comunicación es fundamental. Él me permite, por un lado, al escuchar el habla comunicante de alguien como sujeto y no como objeto, procurar entrar en el movimiento interno de su pensamiento, volviéndome lenguaje. Por el otro, torna posible a quien habla, realmente comprometido con comunicar y no con hacer comunicados, escuchar la indagación, la duda, la creación de quien escuchó. Fuera de eso, la comunicación perece. Volvamos a un punto ya referido, pero sobre el cual es preciso insistir. Una de las características de la experiencia existencial en el mundo en comparación con la vida en el soporte es la capacidad que fuimos creando, mujeres y hombres, de entender el mundo sobre el que y en el que actuamos, lo que se dio simultáneamente con la comunicabilidad de lo entendido. No hay entendimiento de la realidad sin la posibilidad de su comunicación. Uno de los problemas serios que tenemos es cómo trabajar el lenguaje oral o escrito asociado o no a la fuerza de la imagen para hacer efectiva la comunicación que se encuentra en la propia comprensión o entendimiento del mundo. La comunicabilidad de lo entendido es la posibilidad que éste tiene de ser comunicado,
pero todavía no es su comunicación. Así, seré tanto mejor profesor cuanto más eficazmente consiga provocar al educando en el sentido de que prepare o refine su curiosidad, que debe trabajar con mi ayuda, buscando que produzca su entendimiento del objeto o del contenido de que hablo. En verdad, mi papel como profesor, al enseñar el contenido A o B, no es solamente esforzarme por describir con máxima claridad la sustantividad del contenido para que el alumno lo grabe. Mi papel fundamental, al hablar con claridad sobre el objeto, es incitar al alumno para que él, con los materiales que ofrezco, produzca la comprensión del objeto, en lugar de recibirla integralmente de mí. Él necesita apropiarse del entendimiento del contenido para que la verdadera relación de comunicación entre él como alumno y yo como profesor se establezca. Es por eso por lo que, repito, enseñar no es transferir contenidos a alguien, así como aprender no es memorizar el perfil del contenido transferido en el discurso vertical del profesor. Enseñar y aprender tienen que ver con el esfuerzo metódicamente crítico del profesor por develar la comprensión de algo y con el empeño igualmente crítico del alumno de ir entrando como sujeto en aprendizaje, en el proceso de develamiento que el profesor o profesora debe desatar. Eso no tiene nada que ver con la transferencia de contenidos y se refiere a la dificultad, pero al mismo tiempo a la belleza de la docencia y de la dicencia. Así, no es difícil comprender que una de mis tareas centrales como educador progresista sea apoyar al educando para que él mismo venza sus dificultades en la comprensión o en el entendimiento del objeto y para que su curiosidad, compensada y gratificada por el éxito de la comprensión alcanzada, sea mantenida y así estimulada a continuar en la búsqueda permanente que implica el proceso de conocimiento. Que se me perdone la reiteración, pero es preciso enfatizar una vez más. Enseñar no es transferir el entendimiento del objeto al educando, sino instigarlo para que como sujeto cognoscente sea capaz de entender y comunicar lo entendido. Es en este sentido como se me impone escuchar al educando en sus dudas, en sus temores, en su incompetencia provisional. Y al escucharlo, aprendo a hablar con él. Escuchar es obviamente algo que va más allá de la posibilidad auditiva de cada uno. Escuchar, en el sentido aquí discutido, significa la disponibilidad permanente por parte del sujeto que escucha para la apertura al habla del otro, al gesto del otro, a las diferencias del otro. Eso no quiere decir, evidentemente, que escuchar exija que quien realmente escucha se reduzca al otro que habla. Eso no sería escucha, sino autoanulación. La verdadera escucha no disminuye en nada mi capacidad de ejercer el derecho de discordar, de oponerme, de asumir una posición. Por el contrario, es escuchando bien como me preparo para colocarme mejor o situarme mejor desde el punto de vista de las ideas.
como sujeto que se da al discurso del otro sin prejuicios, el buen escuchador dice y habla de su posición con desenvoltura, precisamente porque escucha al otro. Su habla discordante, afirmativa, no es autoritaria. No es difícil percibir que hay varias cualidades que la escucha legítima demanda de un sujeto. Cualidades que van siendo constituidas en la práctica democrática de escuchar. Discutir cuáles son estas cualidades indispensables debe formar parte de nuestra preparación, aún sabiendo que ellas necesitan ser creadas por nosotros en nuestra práctica, si nuestra opción político-pedagógica es democrática o progresista y si somos coherentes con ella. Es necesario que sepamos que sin ciertas cualidades o virtudes como el amor, el respeto a los otros, la tolerancia, la humildad, el gusto por la alegría, por la vida, la apertura a lo nuevo, la disponibilidad al cambio, la persistencia en la lucha, el rechazo a los fatalismos, la identificación con la esperanza, la apertura a la justicia. No es posible la práctica pedagógico progresista, que no se hace tan solo con ciencia y técnica. Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. Si discrimino al niño o a la niña pobre, a la niña o al niño negro, al niño indio, a la niña rica, si discrimino a la mujer, a la campesina, a la obrera, no puedo evidentemente escucharlas. Y si no las escucho, no puedo hablar con ellas, sino hablarles a ellas, desde arriba hacia abajo. Sobre todo, me prohíbo entenderlas. Si me siento superior al que es diferente, no importa quién sea, me niego a escucharlo o a escucharla. El diferente no es el otro que merece respeto, es un esto o aquello, maltratable o despreciable. Si la estructura de mi pensamiento es la única correcta, irreprochable, no puedo escuchar a quien piensa y elabora su discurso de una manera que no es la mía. Tampoco escucho a quien habla o escribe fuera de los patrones de la gramática dominante. ¿Y cómo estar abiertos a las formas de ser, de pensar, de valorar de otra cultura, considerada por nosotros demasiado extraña y exótica? Vemos cómo el respeto a las diferencias y obviamente a los diferentes exige de nosotros la humildad que nos advierte de los riesgos de exceder los límites más allá de los cuales nuestra autoestima necesaria se convierte en arrogancia y falta de respeto a los demás. Es preciso afirmar que nadie puede ser humilde por puro formalismo, como si cumpliera una obligación burocrática. Al contrario, la humildad expresa una de las raras certezas de las que estoy seguro, la de que nadie es superior a nadie. La falta de humildad, revelada en la arrogancia y en la falsa superioridad de una persona sobre otra, de una raza sobre otra, de un género sobre otro, de una clase o de una cultura sobre otra, es una transgresión de la vocación humana
del ser más. Lo que la humildad no puede exigir de mí es mi sumisión a la arrogancia y a la rudeza de quien me falta el respeto. Lo que la humildad exige de mí cuando no puedo reaccionar como debería a la afrenta es enfrentarla con dignidad. La dignidad de mi silencio y de mi mirada que transmiten mi protesta posible. Es obvio que no puedo batirme físicamente con un joven a quien no es necesario agregar vigor ni cualidades de luchador, pero ni así, sin embargo, debo humillarme ante su falta de respeto y su agravio y llevármelos para casa sin al menos un gesto de protesta. Es necesario que al asumir con seriedad mi impotencia en la relación de poder entre él y yo, su cobardía se haga patente. Es necesario que él sepa que yo sé que su falta de valor ético lo inferioriza. Es preciso que sepa que si bien puede golpearme físicamente y sus golpes causarme daño, no tiene sin embargo la fuerza suficiente para doblegarme a su arbitrio. Aún sin pegarle físicamente, el profesor puede golpear al educando, provocarle disgustos y perjudicarlo en el proceso de su aprendizaje. La resistencia del profesor, por ejemplo, a respetar la, entre comillas, lectura de mundo con la que el educando llega a la escuela, obviamente condicionada por su cultura de clase y revelada en su lenguaje también de clase, se convierte en un obstáculo a la experiencia de conocimiento del alumno. Como he insistido en este y en otros trabajos, saber escucharlo no significa, ya lo dejé claro, concordar con su lectura del mundo o conformarse con ella y asumirla como propia. Respetar la lectura de mundo del educando tampoco es un juego táctico con el que el educador o la educadora busca volverse simpático al alumno. Es la manera correcta que tiene el educador de intentar con el educando y no sobre él la superación de una manera más ingenua de entender el mundo con otra más crítica. Respetar la lectura de mundo del educando significa tomarla como punto de partida para la comprensión del papel de la curiosidad, de modo general, y de la humana, de modo especial, como uno de los impulsos fundadores de la producción del conocimiento. Es preciso que al respetar la lectura del mundo del educando para superarla, el educador deje claro que la curiosidad fundamental al entendimiento del mundo es histórica y se da en la historia, se perfecciona, cambia cualitativamente, se hace metódicamente rigurosa. Y la curiosidad, así metódicamente rigorizada, hace hallazgos cada vez más exactos. En el fondo, el educador que respeta la lectura de mundo del educando reconoce la historicidad del saber, el carácter histórico de la curiosidad, y así, rechazando la arrogancia cientificista, asume la humildad crítica propia de la posición verdaderamente científica. La falta de respeto a la lectura de mundo del educando revela el gusto elitista, por consiguiente antidemocrático del educador, que de esta manera, sin escuchar al educando, no habla con él, deposita en él sus comunicados. Hay todavía
algo de verdadera importancia por discutir en torno de la reflexión sobre el rechazo o el respeto a la lectura de mundo del educando por parte del educador. La lectura de mundo revela, como es evidente, el entendimiento del mundo que se viene constituyendo cultural y socialmente. También revela el trabajo individual de cada sujeto en el propio proceso de asimilación del entendimiento del mundo. Una de las tareas esenciales de la escuela como centro de producción sistemática de conocimiento es trabajar críticamente la inteligibilidad de las cosas y de los hechos y su comunicabilidad. Por eso es imprescindible que la escuela incite constantemente la curiosidad del educando, en vez de, entre comillas, ablandarla o domesticarla. Es necesario mostrar al educando que el uso ingenuo de la curiosidad altera su capacidad de hallar y obstaculiza la exactitud del hallazgo. Por otro lado, y sobre todo, es preciso que el educando vaya asumiendo el papel de sujeto de la producción de su entendimiento del mundo, y no solo el de recibidor de la que el profesor le transfiera. Cuanto más capaz me vuelvo de afirmarme como sujeto que puede conocer, tanto mejor desempeño mi aptitud para hacerlo. Nadie puede conocer por mí, así como yo no puedo conocer por el alumno. Desde la perspectiva progresista en que me encuentro, lo que puedo y debo hacer es, al enseñarle cierto contenido, desafiarlo a que se vaya percibiendo en y por su propia práctica como sujeto capaz de saber. Mi papel de profesor progresista no es solo enseñar matemática o biología, sino al tratar la temática, que es por un lado objeto de mi enseñanza y por el otro del aprendizaje del alumno, ayudar a éste a reconocerse como arquitecto de su propia práctica cognoscitiva. Toda enseñanza de contenidos demanda de quien se encuentra en la posición de aprendiz que a partir de cierto momento comience a asumir también la autoría del conocimiento del objeto. El profesor autoritario que se niega a escuchar a los alumnos se cierra a esa aventura creadora. Niega a sí mismo la participación en este momento de belleza singular, el de la afirmación del educando como sujeto de conocimiento. Es por eso por lo que la enseñanza de los contenidos realizada críticamente implica la apertura total del profesor o de la profesora a la tentativa legítima del educando por tomar en sus manos la responsabilidad del sujeto que conoce. Más aún, implica la iniciativa del profesor que debe estimular esa tentativa en el educando, ayudándolo para que la realice. Es en este sentido como se puede afirmar que es tan erróneo separar práctica de teoría, pensamiento de acción, lenguaje de ideología, como separar la enseñanza de contenidos del llamado al educando para que se vaya haciendo sujeto del proceso de aprenderlos. Voy a repetir esto último. Es en este sentido como se puede afirmar que es tan erróneo separar práctica de teoría, pensamiento de acción, lenguaje de ideología, como separar la enseñanza de contenidos del llamado al educando para que se vaya haciendo sujeto del proceso de aprenderlos. Desde una perspectiva progresista,
lo que debo hacer es experimentar la unidad dinámica entre la enseñanza del contenido y la enseñanza de lo que es y de cómo aprender. Al enseñar matemática, enseño también cómo aprender y cómo enseñar, cómo ejercer la curiosidad epistemológica indispensable a la producción del conocimiento. Subtítulo 7. Enseñar exige reconocer que la educación es ideológica. El saber que se refiere a la fuerza, a veces mayor de lo que pensamos, de la ideología, es igualmente indispensable para la práctica educativa del profesor o de la profesora. Es el que nos advierte de sus mañas, de las trampas en que nos hace caer. Es que la ideología tiene que ver directamente con el encubrimiento de la verdad de los hechos, con el uso del lenguaje para ofuscar u opacar la realidad, al mismo tiempo que nos vuelve, entre comillas, miopes. El poder de la ideología me hace pensar en esas mañanas cubiertas de neblina, en que apenas vemos el perfil de los cipreses como sombras que más parecen manchas de las propias sombras. Sabemos que hay algo enclavado en la penumbra, pero no lo vemos bien. La propia, entre comillas, miopía que nos asalta dificulta la percepción más clara, más nítida de la sombra. Es todavía más seria la posibilidad que tenemos de aceptar dócilmente que lo que vemos y oímos es lo que en verdad es y no la verdad distorsionada. La capacidad que tiene la ideología de ocultar la realidad, de hacernos miopes, de ensordecernos, hace, por ejemplo, que muchos de nosotros aceptemos con docilidad el discurso cínicamente fatalista neoliberal que proclama que el desempleo en el mundo es una fatalidad de fin del siglo, o que los sueños murieron y que lo válido hoy es el, entre comillas, pragmatismo pedagógico. Es el adiestramiento técnico-científico del educando y no su formación, de la cual no se habla más. Formación que al incluir la preparación técnico-científica la rebasa. La capacidad de, entre comillas, ablandarnos que tiene la ideología nos hace a veces aceptar mansamente que la globalización de la economía es una invención de ella misma o de un destino que no se podría evitar, una casi entidad metafísica y no un momento del desarrollo económico sometido, como toda producción económica capitalista, a una cierta orientación política dictada por los intereses de los que detentan el poder. Sin embargo, se habla de la globalización de la economía como un momento necesario de la economía mundial al que por eso mismo no es posible escapar. Se universaliza un dato del sistema capitalista y un instante de la vida productiva de ciertas economías capitalistas hegemónicas, como si Brasil, México o Argentina debieran participar de la globalización de la economía de la misma manera que Estados Unidos, Alemania o Japón. Se toma el tren en marcha y no se discuten las condiciones anteriores y actuales de las diferentes economías. Se pone en un mismo nivel
los deberes entre las distintas economías sin tomar en cuenta las distancias que separan a los, entre comillas, derechos de los fuertes y su poder de usufructuarlos de la flaqueza de los débiles para ejercerlos. Si la globalización significa la superación de las fronteras, la apertura sin restricciones al libre comercio, que desaparezca entonces quien no pueda resistir. No se indaga, por ejemplo, si en momentos anteriores de la producción capitalista, las sociedades que hoy lideran la globalización eran tan radicales en la apertura que ahora consideran una condición indispensable para el libre comercio. Exigen en la actualidad de los otros lo que no hicieron con ellas mismas. Una de las destrezas de su ideología fatalista es convencer a los perjudicados de las economías subordinadas de que la realidad es eso, de que no hay nada que hacer sino seguir el orden natural de las cosas, pues la ideología neoliberal se esfuerza por hacernos entender la globalización como algo natural o casi natural y no como una producción histórica. El discurso de la globalización, que habla de la ética, esconde, sin embargo, que la suya es la ética del mercado y no la ética universal del ser humano, por la cual debemos luchar arduamente si optamos en verdad por un mundo de personas. El discurso de la globalización oculta con astucia o busca confundir en ella la reedición intensificada al máximo, aunque sea modificada, de la espeluznante maldad con que el capitalismo aparece en la historia. El discurso ideológico de la globalización busca ocultar que ella viene robusteciendo la riqueza de unos pocos y verticalizando la pobreza y la miseria de millones. El sistema capitalista alcanza en el neoliberalismo globalizante el máximo de eficacia de su maldad intrínseca. Yo espero, convencido de que llegará el momento en que, pasada la estupefacción ante la caída del muro de Berlín, el mundo se recompondrá y rechazará la dictadura del mercado, fundada en la perversidad de su ética de lucro. No creo que las mujeres y los hombres del mundo, independientemente, si se quiere, de sus opiniones políticas, pero sabiéndose y asumiéndose como mujeres y hombres, como personas, dejen de profundizar esa especie de malestar ya existente que se generaliza ante la maldad neoliberal. Malestar que terminará por consolidarse en una nueva rebeldía en que la palabra crítica, el discurso humanista, el compromiso solidario, la denuncia vehemente de la negación del hombre y de la mujer y el anuncio de un mundo, entre comillas, personalizado, serán armas de alcance incalculable. Hace un siglo y medio, Marx y Engels pregonaban en favor de la unión de las clases trabajadoras del mundo contra la explotación. Ahora se hace necesaria y urgente la unión y la rebelión de la gente contra la amenaza que nos acecha, la de la negación de nosotros mismos como seres humanos, sometidos a la fiereza de la ética del mercado. En este sentido,
Nunca abandoné mi preocupación primera, que siempre me acompañó desde los comienzos de mi experiencia educativa. La preocupación con la naturaleza humana, a la que debo mi lealtad siempre proclamada. Antes incluso de leer a Marx, yo ya me apropiaba de sus palabras. Ya fundaba mi radicalismo en la defensa de los legítimos intereses humanos. Ninguna teoría de la transformación política social del mundo consigue siquiera conmoverme si no parte de una comprensión del hombre y de la mujer en cuanto seres hacedores de historia y hechos por ella, seres de la decisión, de la ruptura, de la opción, seres éticos, capaces incluso de transgredir la ética indispensable, algo de lo que he hablado, entre comillas, insistentemente en este texto. He afirmado y reafirmado cuánto me alegra realmente saberme un ser condicionado, pero capaz de superar el propio condicionamiento. La gran fuerza sobre la que se apoya la nueva rebeldía es la ética universal del ser humano y no la del mercado, insensible a todo reclamo de las personas y solo abierta a la voracidad del lucro. Es la ética de la solidaridad humana. Prefiero ser criticado de idealista y soñador inveterado por continuar sin vacilar apostando al ser humano, batiéndome por una legislación que lo defienda contra las embestidas agresivas e injustas de quien transgrede la propia ética. La libertad del comercio no puede estar por encima de la libertad del ser humano. La libertad de comercio sin límite es el libertinaje del lucro. Se hace privilegio de unos cuantos que en condiciones favorables robustecen su poder contra los derechos de muchos, incluso el derecho de sobrevivir. Una fábrica textil que cierra porque no puede competir con los precios de la producción asiática, por ejemplo, significa no solo el colapso económico financiero de su propietario, que puede o no haber sido un transgresor de la ética universal humana, sino también la expulsión de centenas de trabajadores y trabajadoras del proceso de producción. ¿Y sus familias? Insisto, con la fuerza que tengo y con la que puedo reunir, en mi vehemente rechazo a determinismos que reducen nuestra presencia en la realidad histórico-social a una pura adaptación a ella. El desempleo en el mundo no es, como dije y repito, una fatalidad. Es ante todo el resultado de una globalización de la economía y de avances tecnológicos a los que les viene faltando el deber ser de una ética realmente al servicio del ser humano y no del lucro y de la voracidad desenfrenada de las minorías que dirigen el mundo. El progreso científico y tecnológico que no responde fundamentalmente a los intereses humanos, a las necesidades de nuestra existencia, pierde para mí su significación. A todo avance tecnológico debería corresponder el empeño real de respuesta inmediata a cualquier desafío que pusiera en riesgo la alegría de vivir de los hombres y de las mujeres. A un avance tecnológico que amenaza a millares de mujeres y de hombres de perder su trabajo, debería corresponder otro avance tecnológico que estuviera al servicio de la atención a las víctimas del progreso anterior. Como se ve, esta es una cuestión ética y política y no tecnológica. El problema me parece muy claro. Así como no puedo usar mi libertad de hacer cosas
de indagar, de caminar, de actuar, de criticar, para sofocar la libertad que los otros tienen de hacer y de ser, así también no podría ser libre para usar los avances científicos y tecnológicos que llevan a millares de personas a la desesperación. No se trata, agreguemos, de inhibir las investigaciones y frenar los avances, sino de ponerlos al servicio de los seres humanos. La aplicación de los avances tecnológicos con el sacrificio de millares de personas es más un ejemplo de cuánto podemos ser transgresores de la ética universal del ser humano, y lo hacemos en favor de una ética pequeña, la del mercado, la del lucro. Entre las transgresiones a la ética universal del ser humano sujetas a penalidades debería estar la que implicara la falta de trabajo de un sinnúmero de personas, su desesperación y su muerte en vida. Por eso mismo, la preocupación con la formación técnico-profesional capaz de reorientar la actividad práctica de los que fueron puestos entre paréntesis tendría que multiplicarse. Me gustaría dejar bien claro que no solo imagino, sino que sé cuán difícil es la aplicación de una política de desarrollo humano que así privilegie fundamentalmente al hombre y a la mujer, y no solo al lucro. Pero también sé que pero también sé que si pretendemos superar realmente la crisis en que nos encontramos, el camino ético se impone. No creo en nada sin él o fuera de él. Si de un lado no puede haber desarrollo sin lucro, este no puede ser por otro el objetivo del desarrollo, en cuyo caso su fin último sería el gozo inmoral del inversionista. De nada vale, a no ser de una manera engañosa para una minoría que terminaría pereciendo también, una sociedad eficazmente operada por máquinas altamente, entre comillas, inteligentes, que sustituyeran a mujeres y hombres en actividades de las más variadas, y millones de Marías y Pedros sin tener qué hacer. Y este es un riesgo muy concreto que corremos. Tampoco creo que la política que debe alimentar este espíritu ético pueda jamás ser la dictatorial, contradictoriamente de izquierda o coherentemente de derecha. El camino autoritario ya es de por sí una contravención a la naturaleza inquietamente inquisidora de búsqueda de hombres y de mujeres que se pierden al perder la libertad. Es exactamente por causa de todo esto por lo que como profesor debo estar consciente del poder del discurso ideológico, comenzando por el que proclama la muerte de las ideologías. En realidad, a las ideologías solo las puedo matar ideológicamente, pero es posible que no perciba la naturaleza ideológica del discurso que habla de su muerte. En el fondo, la ideología tiene un poder de persuasión indiscutible. El discurso ideológico amenaza anestesiar nuestra mente, confundir la curiosidad, distorsionar la percepción de los hechos, de las cosas, de los acontecimientos. No podemos escuchar sin un mínimo de reacción crítica discursos como estos. El negro es genéticamente inferior al blanco. Es una lástima, pero es lo que nos dice la ciencia. En defensa de su honra, el marido mató a la mujer. ¿Qué podríamos esperar de ellos, unos alborotadores, invasores de tierras? Esta gente es siempre así,
les das la mano y se toman el pie. Nosotros ya sabemos lo que el pueblo quiere y necesita. Preguntarle sería una pérdida de tiempo. El saber erudito que será proporcionado a las masas incultas es su salvación. María es negra, pero es bondadosa y competente. Ese individuo es un buen tipo, es nordestino, pero es serio y solícito. ¿Tú sabes con quién estás hablando? ¡Qué vergüenza! Hombre casarse con hombre, mujer casarse con mujer. Ahí está, te fuiste a meter con gentuza y ese es el resultado. Cuando el negro no ensucia a la entrada, ensucia a la salida. Donde el gobierno tiene que invertir es precisamente en las áreas donde viven personas que pagan impuestos. Tú no necesitas pensar. Vota por fulano que piensa por ti. Tú, desempleado, sé agradecido. Vota por quien te ayudó. Vota por fulano de tal. Se percibe por la cara que es gente fina, de buen trato, que recibió buena educación de pequeño y no un andrajoso cualquiera. El profesor habló sobre la Inconfidencia Mineira. Brasil fue descubierto por Cabral. En el ejercicio crítico de mi resistencia al poder tramposo de la ideología, voy generando ciertas cualidades que se van haciendo sabiduría indispensable a mi práctica docente. La necesidad de esa resistencia crítica, por ejemplo, me predispone, por un lado, a una actitud siempre abierta hacia los demás, a los datos de la realidad, y por el otro, a una desconfianza metódica que me defiende de estar totalmente seguro de las certezas. Para resguardarme de las artimañas de la ideología, no puedo ni debo cerrarme a los otros, ni tampoco enclaustrarme en el ciclo de mi verdad. Al contrario, el mejor camino para guardar viva y despierta mi capacidad de pensar correctamente, de ver con perspicacia, de oír con respeto y por eso de manera exigente, es exponerme a las diferencias, es rechazar posiciones dogmáticas en que me admita como propietario de la verdad. En el fondo, esta es la actitud correcta de quien no se siente dueño de la verdad, ni tampoco objeto adaptado al discurso ajeno que le es dictado autoritariamente. Es la actitud correcta de quien se encuentra en disponibilidad permanente para estimular y ser estimulado, para preguntar y responder, para concordar y discordar. Disponibilidad hacia la vida y sus contratiempos. Estar disponible es ser sensible a los llamados que se nos hacen, a las señales más diversas que nos invocan, al canto del pájaro, a la lluvia que cae o que se anuncia en la nube oscura, al río manso de la inocencia, a la cara huraña de la desaprobación, a los brazos que se abren para abrigar o al cuerpo que se cierra en el rechazo. Es en mi disponibilidad permanente a la vida a la que me entrego de cuerpo entero, pensar crítico, emoción, curiosidad, deseo. Es así como voy aprendiendo a ser yo mismo en mi relación con mi contrario. Y mientras más me entrego a la experiencia de lidiar sin miedo, sin prejuicio, con las diferencias, tanto más me conozco y construyo mi perfil. 8. Subtítulo.
Enseñar exige disponibilidad para el diálogo. En mis relaciones con los otros, quienes no tuvieron necesariamente las mismas opciones que yo en el nivel de la política, de la ética, de la estética, de la pedagogía, no debo partir de que debo, entre comillas, conquistarlos, no importa a qué costo, ni tampoco temo que pretendan, entre comillas, conquistarme. Es en el respeto a las diferencias entre ellos o ellas y yo, en la coherencia entre lo que hago y lo que digo, donde me encuentro con ellos o con ellas. Es en mi disponibilidad hacia la realidad donde construyo mi seguridad, indispensable a la propia disponibilidad. Es imposible vivir la disponibilidad para la realidad sin seguridad, pero también es imposible crear la seguridad fuera del riesgo de la disponibilidad. Como profesor no debo escatimar ninguna oportunidad para manifestar a los alumnos la seguridad con que me comporto al discutir un tema, al analizar un hecho, al exponer mi posición frente a una decisión gubernamental. Mi seguridad no rebosa en la falsa suposición de que lo sé todo, de que soy, entre comillas, lo máximo. Mi seguridad se funda en la convicción de que algo sé y de que ignoro algo, a lo que se junta la certeza de que puedo saber mejor lo que ya sé y conocer lo que aún ignoro. Mi seguridad se afirma en el saber confirmado por la propia experiencia de que si mi inconclusión de la que soy consciente atestigua de un lado mi ignorancia, me abre del otro el camino para conocer. Me siento seguro porque no hay razón para avergonzarme por desconocer algo. Ser testigo de la apertura a los otros, la disponibilidad curiosa hacia la vida, a sus desafíos, son saberes necesarios a la práctica educativa. Debería formar parte de la aventura docente vivir la apertura respetuosa a los otros y de vez en cuando, de acuerdo con el momento, tomar la propia práctica de apertura al otro como objeto de reflexión crítica. La razón ética de la apertura, su fundamento político, su referencia pedagógica, la belleza que hay en ella como viabilidad del diálogo, la experiencia de la apertura como experiencia fundadora del ser inacabado que terminó por saberse inacabado. Sería imposible saberse inacabado y no abrirse al mundo y a los otros en busca de explicación, de respuestas a múltiples preguntas. El cerrarse al mundo y a los otros se convierte en una transgresión al impulso natural de la incompletud. El sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad, como inconclusión en permanente movimiento en la historia. Cierta vez, en una escuela de la red municipal de Sao Paulo, donde se realizaba una reunión de 4 días con profesores y profesoras de las 10 escuelas del área para planear en común sus actividades pedagógicas, visité una sala donde estaban expuestas fotografías de los alrededores de la escuela. Fotografías de calles enlodadas, también de calles bien conservadas. Fotografías de recovecos feos que sugerían tristeza y dificultades. Fotografías de cuerpos caminando con dificultad, lentamente, desalentados, de caras maltratadas, de mirada vaga. Detrás de mí, 2 profesores hacían comentarios sobre lo que más los impresionaba. De repente, uno de ellos afirmó: yo enseño hace 10 años en esta escuela.
Nunca conocí de sus alrededores más que las calles que le dan acceso. Ahora, al ver esta exposición de fotografías que nos revelan un poco de su contexto, me convenzo de cuán precaria debe haber sido mi tarea formadora durante todos estos años. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo formar sin estar abierto al contorno geográfico, social de los educandos? Acá hay una nota al pie que dice que las fotos que integraban la exposición habían sido tomadas por un grupo de profesoras del área. La formación de los profesores y de las profesoras debía insistir en la constitución de este saber necesario y que me da certeza de esta cosa obvia, que es la importancia innegable que tiene para nosotros el entorno social y económico en el que vivimos. Y al saber teórico de esta influencia tendríamos que añadir el saber teórico práctico de la realidad concreta en la que los profesores trabajan. Ya sé, no hay duda, que las condiciones materiales en que y bajo las que viven los educandos les condicionan la comprensión del propio mundo, su capacidad de aprender, de responder a los desafíos. Ahora necesito saber o abrirme a la realidad de estos alumnos con los que comparto mi actividad pedagógica. Necesito volverme, si no absolutamente cercano a su forma de estar siendo, al menos no tan extraño y distante de ella. Y la disminución de mi extrañeza o de mi distancia de la realidad hostil en que viven mis alumnos no es una cuestión de pura geografía. Mi apertura a la realidad negadora de su proyecto humano es una cuestión de mi real adhesión a ellos y ellas, a su derecho de ser. No va a ser cambiándome a una favela como les probaré mi verdadera solidaridad política, por no hablar además de la casi cierta pérdida de eficacia de mi lucha en función de la propia mudanza. Lo fundamental es mi decisión ético-política, mi voluntad nada sentimental de intervenir en el mundo. Es lo que Amílcar Cabral llamó, entre comillas, suicidio de clase, y a lo que me referí en la pedagogía del oprimido como Pascua o travesía. Acá hay una nota al pie que nos informa quién es Amílcar Cabral, líder independentista nacido en Guinea-Bissau, fundador del movimiento anticolonialista y después del Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde, precursores de los movimientos de liberación nacional en el África portuguesa. Asesinado en 1973 por la Policía Secreta de Portugal. En el fondo, reduzco la distancia que me separa de las malas condiciones en que viven los explotados cuando, apoyando realmente el sueño de justicia, lucho por el cambio radical del mundo. Y no solo espero que llegue porque se dice que habrá de llegar. No es con discursos airados, sectarios, ineficaces, porque solo dificultan todavía más mi comunicación con los oprimidos, como disminuyo la distancia que hay entre la vida dura de los explotados y yo. Con relación a mis alumnos, disminuyo la distancia que me separa de sus condiciones negativas de vida en la medida en que los ayudo a aprender cualquier saber, el de tornero o el de cirujano, con vistas al cambio del mundo, a la superación de las estructuras injustas, nunca con vistas a su inmovilización. El saber fundador del camino en busca de la disminución de la distancia entre la realidad perversa de los explotados y yo
es el saber fundado en la ética de que nada legitima la explotación de los hombres y de las mujeres por los propios hombres o mujeres. Pero este saber no basta. En primer lugar, es necesario que sea permanentemente activado e impulsado por una ardorosa pasión que lo convierta casi en un saber arrebatado. También es necesario que a él se añadan otros saberes de la realidad concreta, de la fuerza de la ideología, saberes técnicos en diferentes áreas, como la de la comunicación, cómo revelar verdades escondidas, cómo desmitificar la farsa ideológica, especie de ardid atractivo en que caemos fácilmente, cómo enfrentar el extraordinario poder de los medios, del lenguaje de la televisión, de su, entre comillas, sintaxis, que reduce a un mismo plano el pasado y el presente y sugiere que lo que todavía no existe ya está hecho. Más aún, que diversifica temáticas en el noticiero sin que haya tiempo para la reflexión sobre los varios asuntos presentados. De una noticia sobre Miss Brasil se pasa a un terremoto en China, de un escándalo sobre otro banco dilapidado por directores inescrupulosos, pasamos a escenas de un tren que se descarriló en Zúrich. El mundo se reduce, el tiempo se diluye, el ayer se vuelve hoy, el mañana ya está hecho, todo muy rápido. Me parece cada vez más importante debatir lo que se dice y lo que se muestra y cómo se muestra en la televisión. Como educadores y educadoras progresistas, no solo no podemos desconocer la televisión, sino que debemos usarla, sobre todo discutirla. Me temo parecer ingenuo al insistir en que no es posible ni siquiera pensar en la televisión sin tener en mente la cuestión de la conciencia crítica. Es que pensar en la televisión o en los medios en general nos plantea el problema de la comunicación, un proceso imposible de ser neutro. En verdad, toda comunicación es comunicación de algo, hecha de cierta manera en favor o en defensa, sutil o explícita, de algún ideal contra algo y contra alguien, aunque no siempre claramente referido. De allí también el papel refinado que cumple la ideología en la comunicación, ocultando verdades, pero también la propia ideologización del proceso comunicativo. Sería una santa ingenuidad esperar que una emisora de televisión del grupo del poder dominante, al dar la noticia de una huelga de metalúrgicos, dijera que su comentario se funda en los intereses patronales. Al contrario, su discurso se esforzará por demostrar que su análisis de la huelga considera los intereses de la nación. No podemos ponernos frente a un aparato de televisión, entre comillas, entregados o dispuestos a lo que venga. Cuanto más nos sentamos frente al televisor, hay excepciones, como quien está de vacaciones, abiertos al puro reposo y entretenimiento, tanto corremos el riesgo de tropezar en la comprensión de los hechos y de los acontecimientos. La postura crítica y despierta no puede faltar en los momentos necesarios. El poder dominante lleva, entre muchas, otra gran ventaja sobre nosotros. Es que para enfrentar el ardid ideológico con que está envuelto su mensaje en los medios, sea en los noticieros, en los comentarios de los acontecimientos o en la línea de ciertos programas, para no hablar de la propaganda comercial, nuestra mente o nuestra curiosidad tendrían que funcionar epistemológicamente todo el tiempo. Y esto no es fácil. Pero, aunque no es fácil estar permanentemente en estado de alerta, es posible saber que sin ser un demonio que nos acecha para destruirnos,
el televisor frente al cual estamos tampoco es un instrumento salvador. Tal vez sea mejor contar de 1 a 10 antes de hacer la afirmación categórica a que Wright Mills se refiere. Es verdad, lo oí en el noticiero de las 20 horas. Acá hay una llamada al libro de Wright Mills, La élite del poder, México. Bueno, yo ahora voy a interrumpir antes de terminar, falta muy poquito para terminar el capítulo y el libro, pero tengo un grupo de taller ahora. Vienen unas personas a este lugar en 10 minutos. Mi intención siempre es hacer estos audio-videos sin editar, pero esta vez voy a interrumpir acá y voy a continuar después, un poco más tarde, para terminar el libro, y de paso voy a comprobar, porque no conozco a Wright Mills o Millis, me interesa mucho leer este libro, La élite del poder, a ver correctamente cómo es el apellido, si como dice en el texto o en la nota al pie. Bueno, nos vemos enseguida. Acá estoy de vuelta, que es como decir de regreso, no de nuevo. De paso te confirmo que el nombre del sociólogo estadounidense, autor del libro que cita Freire hace un ratito, La élite del poder, es Wright Mills, no Millis, Mills. Subtítulo 9. Educar exige querer bien a los educandos. ¿Qué decir, pero sobre todo qué esperar de mí, si como profesor no me ocupo por ese otro saber, el de que es necesario estar abierto al gusto de querer bien, a veces, al desafío de querer bien a los educandos y a la propia práctica educativa de la cual participo? Esta apertura al querer bien no significa en verdad que por ser profesor me obligo a querer bien a todos los alumnos de manera semejante. Significa, de hecho, que la afectividad no me asusta, que no tengo miedo de expresarla. Esta apertura al querer bien significa la manera que tengo de sellar auténticamente mi compromiso con los educandos en una práctica específica del ser humano. En verdad, preciso descartar como falsa la separación entre seriedad docente y afectividad. No es cierto, sobre todo desde el punto de vista democrático, que seré mejor profesor cuanto más severo, más frío, más distante entre comillas, incoloro me ponga en mis relaciones con los alumnos, en el trato de los objetos cognoscibles que debo enseñar. La afectividad no está excluida de la cognoscibilidad. Lo que obviamente no puedo permitir es que mi afectividad interfiera en el cumplimiento ético de mi deber de profesor en el ejercicio de mi autoridad. No puedo condicionar la evaluación del trabajo escolar de un alumno al mayor o menor cariño que yo sienta por él. Mi apertura al querer bien significa mi disponibilidad a la alegría de vivir, justa alegría de vivir, que, asumida en plenitud, no permite que me transforme en un ser, entre comillas, almibarado, ni tampoco en un ser áspero y amargo. La actividad docente de la que el discente no se separa
es una experiencia alegre por naturaleza. También es falso concebir que la seriedad docente y la alegría son inconciliables, como si la alegría fuera enemiga del rigor. Al contrario, cuanto más metódicamente riguroso me vuelvo en mi búsqueda y en mi docencia, tanto más alegre y esperanzado me siento. La alegría no llega solo con el encuentro de lo hallado, sino que forma parte del proceso de búsqueda. Y enseñar y aprender no se pueden dar fuera de ese proceso de búsqueda, fuera de la belleza y de la alegría. La falta de respeto a la educación, a los educandos, a los educadores y a las educadoras corroe o deteriora en nosotros, por un lado, la sensibilidad o la apertura al bien querer de la propia práctica educativa. Por el otro, la alegría necesaria al quehacer docente. Es notable la capacidad que tiene la experiencia pedagógica para despertar, estimular y desarrollar en nosotros el gusto de querer bien y el gusto de la alegría, sin la cual la práctica educativa pierde el sentido. Es esta fuerza misteriosa, a veces llamada vocación, la que explica la casi devoción con que la gran mayoría del magisterio sigue en él, a pesar de la inmoralidad de los salarios. Y no solo sigue, sino cumple, como puede, su deber. Amorosamente, agrego. Pero es preciso, recalco, que al permanecer y cumplir amorosamente su deber, no deje de luchar políticamente por sus derechos y por el respeto a la dignidad de su tarea, así como por el cuidado extremo debido al espacio pedagógico en que actúa con sus alumnos. Por otro lado, es necesario volver a insistir en que no hay que pensar que la práctica educativa vivida con afectividad y alegría prescinda de la formación científica seria y de la claridad política de los educadores o educadoras. La práctica educativa es todo eso: afectividad, alegría, capacidad científica, dominio técnico al servicio del cambio o, lamentablemente, de la permanencia del hoy. Es exactamente esta permanencia del presente neoliberal lo que propone la ideología del discurso de la muerte de la historia. Permanencia del presente a que se reduce el futuro desproblematizado. De allí el carácter desesperanzado, fatalista, antiutópico de tal ideología, en la que se forja una educación fríamente tecnicista y que requiere un educador experto en la tarea de adaptación al mundo y no en la de su transformación. Un educador muy poco formador, mucho más un adiestrador, un transferidor de saberes, un ejercitador de destrezas. Los saberes que este educador, entre comillas, pragmático, necesita en su práctica, no son de los que vengo hablando en este libro. A mí no me toca hablar de ellos, de los saberes necesarios al educador pragmático neoliberal, sino denunciar su actividad antihumanista. El educador progresista necesita estar convencido de que una de sus consecuencias es hacer de su trabajo una especificidad humana. Ya vimos que la condición humana fundadora de la educación es precisamente la inconclusión de nuestro ser histórico
del cual nos tornamos conscientes. Nada de lo que diga respecto al ser humano, a la posibilidad de su perfeccionamiento físico y moral, a su inteligencia al ser producida y desafiada, a los obstáculos a su crecimiento, a lo que pueda hacer en favor del embellecimiento o del afeamiento del mundo, a la dominación a que esté sujeto, a la libertad por la que debe luchar. Nada que diga respecto a los hombres y a las mujeres puede pasar inadvertido al educador progresista. No importa con qué serie escolar trabaje el educador o la educadora. El nuestro es un trabajo que se realiza con personas pequeñas, jóvenes o adultas, pero personas en permanente proceso de búsqueda. Personas que se están formando, cambiando, creciendo, reorientándose, mejorando, pero porque son personas capaces de negar los valores, de desviarse, de retroceder, de transgredir. Mi práctica profesional, que es la práctica docente, al no ser superior ni inferior a ninguna otra, exige de mí un alto nivel de responsabilidad ética de la cual forma parte mi propia capacitación científica. Es que trabajo con personas. Por eso mismo, a pesar del discurso ideológico negador de los sueños y de las utopías, trabajo con los sueños, con las esperanzas tímidas a veces, pero a veces fuertes, de los educandos. Si no puedo, por un lado, estimular los sueños imposibles, tampoco debo, por el otro, negar a quien sueña el derecho de soñar. Trabajo con personas y no con cosas. Y porque trabajo con personas, por más que me dé incluso placer entregarme a la reflexión teórica y crítica en torno a la propia práctica docente y discente, no puedo negar mi atención dedicada y amorosa a la problemática más personal de este o aquel alumno o alumna. Mientras no perjudique el tiempo normal de la docencia, no puedo cerrarme a su sufrimiento o a su inquietud solo porque no soy terapeuta o asistente social. Pero soy persona. Lo que no puedo, por una cuestión de ética y de respeto profesional, es pretender pasar por terapeuta. No puedo negar mi condición de persona, de la que se deriva, a causa de mi apertura humana, una cierta dimensión terapéutica. Siempre convencido de esto, desde joven me dirigí de mi casa al espacio pedagógico para encontrarme con los alumnos, con quienes comparto la práctica educativa. Fue siempre como práctica humana como entendí el quehacer docente. De gente inacabada, de gente curiosa, inteligente, de gente que puede saber, que puede por eso ignorar, de gente que al no poder vivir sin ética se tornó contradictoriamente capaz de transgredirla. Pero si nunca idealicé la práctica educativa, si en ningún momento la vi como algo que por lo menos se pareciera a un quehacer divino, jamás se debilitó en mí la certeza de que vale la pena luchar contra los desvíos que nos impidan ser más. Naturalmente, lo que me ayudó de manera permanente a mantener esta certeza fue la comprensión de la historia como posibilidad y no como determinismo, de donde viene por necesidad la importancia del papel de la subjetividad en la historia.
la capacidad de comparar, de analizar, de evaluar, de decidir, de romper, y por todo eso la importancia de la ética y la política. En esta percepción del hombre y de la mujer como seres, entre comillas, programados pero para aprender, y por lo tanto para enseñar, para conocer, para intervenir, lo que me hace entender la práctica educativa como un ejercicio constante en favor de la producción y del desarrollo de la autonomía de educadores y educandos. Siendo... creo que leí mal esto. Me parecía. A ver, por las dudas, leo de nuevo. Es esta percepción del hombre y de la mujer como seres programados pero para aprender y por lo tanto para enseñar, para conocer, para intervenir, lo que me hace entender la práctica educativa como un ejercicio constante en favor de la producción y del desarrollo de la autonomía de educadores y educandos. Siendo una práctica estrictamente humana, jamás pude entender la educación como una experiencia fría, sin alma, en la cual los sentimientos y las emociones, los deseos, los sueños, debieran ser reprimidos por una especie de dictadura racionalista. Ni tampoco comprendí nunca la práctica educativa como una experiencia a la que le faltara el rigor que genera la necesaria disciplina intelectual. Estoy convencido, sin embargo, de que el rigor, la disciplina intelectual seria, el ejercicio de la curiosidad epistemológica, no me convierten por necesidad en un ser malquerido, arrogante, soberbio. O, en otras palabras, no es mi arrogancia intelectual la que habla de mi rigor científico, ni la arrogancia es señal de competencia, ni la competencia es causa de la arrogancia. Por otro lado, no niego la competencia de ciertos arrogantes, pero lamento que les falte la simplicidad que, sin disminuir en nada su saber, los haría mejores personas. Personas más personas. Hasta aquí llegamos en la lectura de Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire. Te pido que pongas me gusta, que compartas en la red social que prefieras, que comentes, que se lo recomiendes a una persona a la que te parezca que le puede interesar, que te suscribas al canal, que pidas notificaciones de las novedades, que visites mi página web, que me busques en Facebook, en Instagram. Bueno, todo eso que me haría bien a mí y que a vos te haría tomar una decisión en relación a lo que te parece conveniente hacer. Nos vemos en el próximo libro.